Evangelio del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11-32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado». Este evangelio nos revela un padre que desafía nuestras ideas de justicia y mérito. El hijo menor regresa roto, humillado, vacío, y es recibido no con reproches, sino con abrazos y fiesta. El hijo mayor, fiel pero amargado, nos muestra cómo incluso la obediencia puede endurecerse si carece de amor. Dios, el Padre, es pródigo no solo en perdonar, sino en alegrarse. Este evangelio nos invita a reconocer nuestras fugas, pero también nuestras resistencias. Nos llama a entrar en la fiesta de la misericordia, a dejar de calcular quién merece qué, y a dejarnos sorprender por la ternura del Padre. Evangelio del joven rico. Marcos 10, desde 7-27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo, le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este evangelio nos confronta con el apego, con la seguridad que construimos en torno a lo que poseemos. El joven rico es honesto, cumplidor, pero incapaz de soltar. Jesús no le condena, le ama, pero le muestra que seguirle implica perder para ganar, vaciarse para llenarse. Nos cuestiona: ¿qué cosas ocupan el lugar de Dios en mi vida? ¿Qué seguridades me atan? Este evangelio nos recuerda que la salvación no es un esfuerzo humano, sino un milagro de Dios. La invitación es clara: soltar, confiar, seguir. Evangelio de la tempestad calmada. Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Este evangelio es un retrato vivo de nuestra vida: tormentas que nos sacuden, miedos que nos hunden, y un Jesús que parece dormir. Los discípulos nos representan cuando sentimos que Dios está ausente en medio de la prueba. Pero Jesús se levanta, habla a la tormenta, y nos revela que su autoridad no es solo sobre los hombres, sino sobre la creación. Nos llama a la fe en medio del caos, a descubrir que aunque parezca ausente, Él está en la barca. Este evangelio nos enseña que la paz no es ausencia de tormenta, sino presencia de Cristo. Evangelio del buen samaritano. Lucas 10, 25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este evangelio destroza nuestras excusas para no amar. El prójimo no es el que se parece a nosotros, ni el que nos cae bien. El prójimo es el que nos necesita, sin importar su raza, religión o pasado. El samaritano, despreciado por los judíos, se convierte en modelo de compasión. Jesús nos empuja a romper barreras, a cruzar caminos incómodos, a sanar heridas ajenas. La pregunta no es quién es mi prójimo, sino ¿quién necesita hoy que yo sea prójimo? Evangelio del ciego Bartimeo. Marcos 10, 46-52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza,
levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo nos enseña que el verdadero encuentro con Dios nace de un grito desesperado, de una fe que no se deja silenciar por las multitudes. Es un grito que incomoda, pero que toca el corazón de Jesús. Jesús no actúa sin antes preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Como si necesitara que el deseo se hiciera palabra. Este evangelio nos recuerda que Jesús escucha a los que claman con fe, que nos sana, pero también nos invita a seguirle por el camino. Evangelio del lavatorio de los pies. Juan 13, 1-17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este evangelio desarma cualquier pretensión de grandeza. Jesús, el Señor, el Maestro, se agacha para lavar los pies sucios de sus amigos, incluso los de Judas. El amor verdadero se arrodilla, se pone al servicio, no espera ser servido. Este pasaje nos desafía. ¿A quién debo lavar los pies hoy? ¿De qué orgullo tengo que despojarme para vivir el amor verdadero?